Es un gusto, hermanos, es una alegría ver cómo Dios nos ha cuidado, cómo Dios nos ha bendecido, cuántas cosas Dios nos ha dado en la semana. Creo que si tuviésemos la idea de escribir todas las bendiciones que Dios nos dio en la semana, hermanos, creo que serían muchas. ¿Verdad que sí? Agradecemos a nuestro Dios por todo ello y les invito a hacer una pequeña oración a nuestro Padre. Acompáñanos, Padre Santo. Quédate en este lugar, tú eres el invitado de honor, Señor, pero de manera muy especial, quédate en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y danos tu bendición, Señor, para hablar lo que tú quieres, como tú quieres. Bendice a nuestros hermanos que han de ver, han de escuchar este video y que allá donde están ellos, Señor, tú les toques con tu santo y divino Espíritu, para que su confianza en ti pueda nacer, su confianza en ti pueda crecer, así también a los presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes estudiaron la escuela sabática, hermanos, y qué bueno. Escuché que hay puros 7, casi puros 7. Así es que bueno, vamos con la ayuda de Dios, a profundizar un poquito en cuanto a la lección de escuela sabática, sabiendo y entendiendo, bueno, que lo que ustedes estudiaron le pueden dar otros repasos si ustedes desean. Y lo que hemos de ver aquí, bueno, pues tal vez es un poco más difícil, pero tampoco no imposible. Quise conocer un poquito más sobre la palabra confianza. Y sin duda alguna, cuando escuchamos la palabra confianza, bueno, pues tenemos una idea. Pero quise estudiar un poquito más sobre esta palabra, tal vez ustedes también, y encontré lo siguiente. Su significado etimológico es con toda la fe, o tener fe y seguridad compartida con alguien o uno mismo, implicando una convicción fuerte y la creencia en la fiabilidad de otro o de uno mismo. Eso es un poco más profundo la palabra confianza. Hemos visto algunas veces cómo se da en la vida diaria esta palabra, hermanos. ¿Cómo se da en la vida diaria esto que llamamos confianza? Más de una vez resulta que dos jóvenes se encuentran, hay un atractivo entre ellos y entonces hay un acercamiento, y lo que al principio es un miedo, al principio es el deseo de estar lejos, después cuando hay un acercamiento de novios, posteriormente de esposos, todo aquel deseo de estar lejos, ahora se convierte en un deseo de estar cerca. Y de manera sola, de manera automática, vamos a decirlo así para entendernos, surge algo que se llama confianza. ¿Cómo se da esto, hermano? Realmente es de una manera sobrenatural. Porque miren, puede ser que haya un acercamiento, puede ser que haya una relación, pero jamás se produce la confianza. También esto puede darse el caso, hermano. Se unen dos personas en matrimonio, pero jamás llegan a confiarse uno y la otra. Así es que cuando tú piensas en este término, es algo natural, pero también tiene algo de sobrenatural, porque cuando tú te casas, tú no dices así, a ver, yo voy a producir confianza. Y te pones de acuerdo con el esposo, mira, vamos a producir confianza. No, por sí sola se da
más de una vez esta confianza. Hay factores que intervienen, sí, pero en sí la confianza llega de una manera por sí sola a un hogar. Y es bonito ver cómo en algunas ocasiones el esposo sube a su familia en su carro y va, la esposa y la familia no se pueden a pensar, ¿y qué tal si este no sabe manejar bien? ¿Y qué tal si nos choca? No, en la mayoría de las veces hay qué cosa, confianza. En lo terrenal, bueno, confianza en el esposo que sabe manejar bien, sabe lo que está haciendo. Por eso esta palabra, hermanos, de confianza es una palabra demasiado muy, pero muy importante. Y ustedes en la semana lo vieron, confianza. ¿Sí? Su significado lo vimos hace un momento, con toda la fe, tener fe, estar seguros. Eso es la palabra confianza, hermano. A veces hay en nuestra mente palabras, pero simplemente son eso, pensamientos. ¿Sí? Escuchamos una frase, pero no la sentimos. A veces cantamos una canción, pero no la sentimos lo que estamos cantando. Pero a veces cantamos una canción y la estamos sintiendo. Cuando hablamos de la palabra confianza, hermanos, no es solamente algo que tenemos, sino es algo que sentimos. La confianza se siente, hermano. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia cuando se siente algo y no se siente o no se siente? La confianza, hermano, es algo que se siente. Tú puedes saber con exactitud qué cosa es confianza y puedes dar un estudio, puedes dar una charla de confianza, pero posiblemente, ¿qué pasa? Tú no sientes esa confianza. Tú puedes hablar de la importancia que es confiar en Dios, pero posiblemente tú no la sientes esa confianza. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, darnos cuenta que la palabra confianza no solamente es saber qué significa, sino se necesita sentir esa confianza. ¿Sí? Sentir esa confianza. Ahora, voy a darles un ejemplo de lo que sucedía en el antiguo Israel. En el antiguo Israel, Dios mandó construir un santuario. Y uno de los planes de Dios es, al construir este santuario, a mandar a Moisés a construir este santuario, mostrar al pueblo todo el plan de salvación en el santuario. La forma de salvarse que tenía que aprender el pueblo de Israel en ese santuario era sencilla, hermanos. Era por 4 pasos solamente. Número 1, la persona tenía que sentirse que era pecador. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? La persona se sentía que era pecador. La persona confesaba sus pecados. La persona se arrepentía. Y número 4, vivía una vida diferente. Ese es el plan de salvación. Número 1, no solamente decir soy pecador, sino tenía que sentirlo. ¿Sí? Darse cuenta que había cometido pecado y entonces arrepentirse y entonces confesarlo y vivir una vida diferente. Ya no hacer aquello. Hermanos, ese es el plan de salvación. Ahora, esta persona, cuando se sentía que era pecadora, iba con un arrepentimiento, confesaba y vivía una vida diferente. Estoy repitiendo esto, hermanos, porque este es el plan de salvación que tú y yo debemos de dominar. Ahora, ¿quién convencía a la persona que era pecador? El Espíritu Santo.
¿Quién le daba ese arrepentimiento a la persona? ¿Quién le daba el tiempo para que confesara sus pecados? ¿Quién le ayudaba para que viviera de manera diferente? ¿Cuál era la obra del hombre? Ninguna. Llegaba un hombre con su corderito al santuario como pecador y salía de ese lugar ya con sus pecados perdonados. ¿Gracias a quién? A Dios. A Dios, hermanos. ¿Sí? Si tú algún día has sentido que eres pecador, ¿a quién debes de agradecer? A Dios. Si tú algún día te has sentido arrepentimiento y te has arrepentido de tus faltas, de tus pecados, y confiesas tus faltas y tus pecados ante Dios, ¿a quién debes de agradecer? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo para poder ser salvos? Hermano, nada, nada. Sí, no hay una sola cosa que tú y yo podamos hacer para que agregues algo a tu salvación. ¿Sí? Hermanos, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Y entonces, la palabra de Dios nos da un título importante a la escuela sabática. Confianza solo en Cristo. Confianza solo en Cristo. Hermanos, vamos a ver un punto dentro de unos momentos que creo que es el punto clave. Porque alguien te va a decir así alguna vez: hermana Melín, tengo un problema. Quiero ser bien honesto, quiero ser bien honesta, si es mujer le va a decir así. Yo no confío en Dios. ¿Qué tengo que hacer para confiar en Dios? ¿Cuál sería la respuesta, Melín? Ok. Dice el texto de memoria así. Y leo la primera partecita. A fin de conocer a Cristo. ¿Cómo es que tú y yo podemos llegar a sentir la confianza en Cristo? De acuerdo a lo que leí, conociendo, conociendo. ¿Por qué será el ejemplo que hace un rato mencionaba, que la esposa y los niños se suben al carro, el papá va manejando, y por qué será que ellos tienen confianza en el papá? Porque lo conocen, que lo conocen, ¿sí? Porque saben que sabe manejar, han visto que maneja bien. Esa es la razón, hermanos. Por eso es importante que tú y yo conozcamos a Dios. Tu propósito y el mío es conocer a Dios. Y de una manera sola, de una manera automática, va a llegar algo que se llama confianza. ¿Por qué será, hermano y hermana, que algunos no confían en Dios? No lo conocen. Si no lo conocen, ¿sí? Hermanos, y el problema no es tan grave el no conocer a Dios. Hay otro problema más grave: no querer conocer. No querer conocer a Dios. Dice el texto así: a fin de conocerle. Para muchas personas, hermanos, se conocen más ellos mismos que a Dios. Y ponen su confianza en quién? En ellos mismos. Y la lección mencionaba que pareciera que es esto en toda la gente. En toda la gente. Tenemos la idea errónea de que para en todas las cosas nosotros somos indispensables y todas las cosas necesitan algo de nosotros.
aunque eso sea la salvación, pero necesita algo de nosotros, hermanos. Esto es totalmente erróneo. Hermano, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? Un puño de tierra, hermano. ¿Cierto o falso? Hermanos, ¿qué pensarías tú de una persona que dice, mira, yo tengo aquí un puño de tierra, 1 kilo de tierra, ¿sí? Y mira, ese puño de tierra, yo ahí he puesto mi confianza porque para mí es todo. ¿Qué le dirías? ¿Verdad? Ahora, cuando tú y yo ponemos la confianza en nosotros, hermanos, que como seres humanos somos un puño de tierra. Cuando tú y yo ponemos la confianza en un título, ¿qué es un título? Un puño de tierra. Sí, puño de tierra, bueno, un puñito de tierra, pues. Resulta que tú tienes una urban. Digo urban, bueno, porque sé que nadie tiene, para que no vaya a hacer cosas personales. Tú tienes una urban nuevecita. ¿Sí? Tú pones la confianza en la urban y dices así, la voy a meter a trabajar, me va a dar dinero. Pero finalmente, hermanos, ¿qué cosa es la urban? Ni siquiera tierra, porque bueno, hermanos, me estoy dando a entender. Ahora, de una manera honesta, no me contestes, solamente piensa, ¿en quién tienes tu confianza? No te dejes guiar en lo que se te venga en la mente, sino analízate de una manera profunda. Porque tú me dices así, no, yo en Dios. Pero resulta que cuando viene una enfermedad, no piensas en Dios, piensas en el doctor. Entonces, ya no fue cierto lo que tú estás pensando. ¿Sí? Hermano, es esencial que tú y yo sepamos que si deseas ir al cielo, deseo ir al cielo, la única manera de llegar al cielo es poniendo la vista en Cristo, la confianza en Cristo. ¿Sí? No hay un hombre dado en la tierra en el cual podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, nada más. ¿Sí? Lamentablemente, hoy hay gente que ha puesto una confianza grande en su iglesia, en su denominación, hermano. No, quita esa confianza porque no te va a llevar a la vida eterna. La confianza que te va a llevar a la vida eterna es solamente en Cristo. ¿Sí? Solamente, hermanos, no hay más. Hay cosas que son tan importantes, hermanos, pero que no te pueden dar salvación. Por ejemplo, la ley de Dios. La ley de Dios es importante, pero no te puede salvar la ley de Dios. ¿Me hago entender? El mandamiento del sábado es muy importante. El sábado es importante, hermanos, pero no te puede salvar. El único que salva es Cristo Jesús. Ninguna iglesia, aunque sea la verdadera, te puede salvar. El único que salva es Cristo Jesús. ¿Cómo está tu confianza en Cristo, hermano? Solamente piensa, ¿cómo está tu confianza en Cristo? Y una pregunta más, ¿realmente has confiado en Cristo? Tus reacciones que has tenido ante una adversidad, ¿de veras eso te dice que tu confianza está en Cristo, hermano? Si es así, qué bueno, ¿eh? Pero si no es así, pues hay que platicar con Dios. A ver, Señor, yo tengo 10 años conociendo tu palabra, pero creo que mi confianza es poca. ¿Por qué? Hermano, si tú y yo no confiamos en Cristo, hermano, estamos perdidos. No hay otra forma de tener salvación, no hay otra forma de ir al cielo, no hay otra forma de estar un día con Cristo, no hay otra forma de estar un día con Dios en la eternidad, solamente es a través de Cristo. ¿Cómo se salva el ser humano, hermanos? Número 1, debe de reconocer que es pecador. ¿Sí? Número 2, debe de arrepentirse. Número 3, confesar sus pecados. Y número 4, vivir una vida diferente, sin pecado, ¿sí? Con la ayuda de Dios. Ese es el plan de salvación, hermano. Ese es el plan de salvación. Hay algo en nosotros que nos hace desconfiar de la salvación solo por la fe y apartarse de las obras, y aparte de las obras de la ley. Es decir, por alguna razón
Todos tendemos a apoyarnos en nuestras obras como si éstas fueran parte de la fórmula para nuestra salvación. Pablo aborda este punto en una vigorosa polémica contra quienes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Y hay en Filipenses capítulo 3 algunas frases que Pablo utiliza que son un poquito duras. ¿Sí las vieron ahí? Los mutiladores, ¿qué más? Perros. Los falsos. Así es. Hermanos, hay alguien que dice así, que estas frases que está utilizando ahí Pablo, que suenan bien duras, es porque esas frases la gente se las decía a los filipenses. Por eso Pablo se las regresa y dice, miren, ustedes son mutiladores, miren ustedes, no nosotros. Porque la verdadera circuncisión es la que se lleva en el corazón y no en la carne. ¿Sí? Y entonces encontramos ahí una necesidad grande, hermano. ¿Sí? Una necesidad grande encontramos de tener esa confianza en Cristo. Solamente en Cristo, hermano. No en lo que tú puedes hacer, en lo que yo puedo hacer. No, solamente en Cristo. ¿Sí? Solamente en Él se encuentra la salvación. ¿Deseas ir al cielo, hermano? Ve a Cristo solamente. ¿Sí? Ahora, no me malentienda nadie. No estoy diciendo que los mandamientos no los vamos a obedecer. Pero, valga la expresión, la posición adventista siempre ha sido y va a ser así, que no vamos a guardar los mandamientos para ser salvos. Pero vamos a guardar los mandamientos con la ayuda de Cristo porque somos salvos. ¿Sí? Ningún desobediente irá al cielo, hermano. Ningún desobediente. Si confiamos en Dios y Dios nos da 10 mandamientos para vivir una vida como debo de vivirla, como debes de vivirla, es la confianza en Dios, es el amor a Dios lo que nos lleva a guardar esos mandamientos, pero no para poder llegar a ser salvos. Recomiendo un libro muy bonito, muy interesante, que se llama Fe y Obras. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo por ahí. Fe y Obras es un libro que explica de una manera bien clarita este asunto. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de la gracia? ¿Cuál es la relación de la fe con las obras? ¿Por qué las obras son importantes? Pero ¿por qué es más importante la relación que tú y yo hemos de tener con Cristo? Hasta aquí, hermanos, ¿hay algún comentario? Bien, adelante, Marco. Sí, voy a llegar más adelante. Sí, hermanos, feliz sábado. Eso. No sé si vaya a abordar más adelante el tema, pero se me hacía bastante interesante esta semana acerca de la relación de la fe y las obras que usted comentaba. Sí. El apóstol Pablo enumera una lista de todas las cosas que él tenía. Y bueno, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Irreprensible en cuanto a la ley, fariseo de fariseos, y bueno, empieza a enumerar todas las cosas, circuncidado, y todas esas cosas, cada una de ellas, ganancia, ganancia, ganancia. Y después termina diciendo las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, como basura, ¿verdad? Como estiércol, dicen otras versiones. Ahora, ¿cómo nos llega eso a nosotros? Pudiéramos también nosotros decir para ganarlas, bueno, pues yo doy los diezmos, ganancia. Yo vengo cada sábado a la iglesia, ganancia. En la semana reparto X cantidad de libros y de folletos, ganancia. Tengo tantos estudios, ganancias. Ahora no estoy diciendo que sea malo, no. Ese es bueno. Pero estoy hablando acerca de querer ganar o querer hacer algo para la salvación por medio de esas obras. Que Dios nos ayude para
que nos mantengamos con humildad y siempre todas esas cosas no las veamos como ganancias, sino que son el fruto de haber creído en Jesús, que es quien nos da las cosas. A ver, ¿qué es el fruto de lo que Cristo hizo? Ajá, del amor. Ajá. Porque amamos a Cristo, vamos a hacer todas aquellas cosas, no para ganar salvación, sino porque ya somos salvos. Un comentario más. Bien, dice la parte del jueves así. Igual si tiene algún comentario de los días atrás es válido, hermano. Solo una cosa. ¿Cuál? Conocer a Cristo. Ese es el centro, hermanos, conocer a Cristo. Conocer a Cristo no es conocer acerca de Cristo. Conocer a Cristo es conocer cómo es Él. Y para saber cómo es Él, cuáles son sus planes, qué es lo que hizo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hará, hermanos, necesitas vivir con Él. Necesitas relacionarte con Él. No hay otra manera. Solo una cosa, conocer a Cristo. Y sabemos que cuando tú conoces a Cristo, te relacionas con Cristo, vas a aprender a confiar en Él. Cuando tú veas quién eres tú y quién es Cristo, hermano, sería una tontera que tú confiaras en ti en lugar de confiar en Cristo. Empezando, Cristo es creador. Tú y yo somos simplemente criaturas. Cristo es inmortal. Tú y yo somos mortales. Cristo puede hacer todo, tú y yo no podemos hacer, hermano, nada. Cristo sabe qué va a pasar de aquí a 10 años, 20 años. Tú y yo no sabemos qué va a pasar de aquí a una hora o de aquí a mañana. Tienes dos opciones, alguien que sabe todo, alguien que no conoce nada. ¿Cómo vas a confiar en alguien que no conoce nada, no sabe nada? En este caso, nosotros como criaturas. Nada es de nosotros, todo es tuyo, dijo David. ¿Sí dijo así o no? Sí. Nada, sí. Todo es tuyo, nada es de nosotros, hermano. Mira quién es Dios y mira quién eres tú. De una manera objetiva, de una manera sincera. No hay nada más importante que conocer a Cristo, lo cual es la garantía de que Él nos conocerá y nos reconocerá ante el Padre. Y ahí hay algunos textos. Ahora, hay una pregunta ahí. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra escrita, leyéndola y poniéndola en práctica. No podemos conocerlo cara a cara como los discípulos, a pesar de lo cual no lograron comprender sus palabras. Esto subraya nuestra necesidad de que el Espíritu Santo nos dirija. Juan 16:13. Cuanto más lo conocemos, más nos acercamos a Él, pues experimentamos la virtud de su resurrección. El otro punto, hermanos. ¿Me ayudas? ¿Alguien que me ayude? Otra forma. Dice así. Otra forma de acercarnos a Jesús es participar de sus padecimientos. Filipenses 3:10. Cada prueba que afrontamos, cada experiencia dolorosa que sobrellevamos, nos ayudan a conocer y apreciar más lo que Jesús sufrió por nosotros y también a comprenderlo a Él y su voluntad con mayor claridad. Una tercera forma de acercarnos es proseguir a la meta. Filipenses 3:14. La palabra griega, así traducida, skopos, solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y designa la línea de llegada en una carrera y el premio que se otorga al vencedor. Pablo lo llama el premio del soberano llamado celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Así como Cristo ascendió al cielo en virtud de su muerte y su resurrección, Dios nos invita a recibir la misma recompensa celestial, la vida eterna. Sí, adelante, hermana, por favor. Obviamente, todavía no la hemos alcanzado. No seremos perfeccionados en el sentido más pleno hasta que el cuerpo de nuestra bajeza sea transformado.
para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Filipenses 3:21. Pero al conocerlo y recibir su presencia en nuestra vida, todos los días avanzamos hacia la meta de ser como Jesús en todas las formas posibles. Ahora, este fue también el centro de la vida de Pablo. Al igual que en una carrera, ver 1 Corintios 9 del 24 al 27. Dice, al igual que en una carrera, no prestamos atención al lugar que vamos dejando atrás o a quien nos sigue. Nuestro único objetivo es lo que tenemos delante, el premio celestial que nos espera. La imagen aquí es vivida. Un corredor totalmente concentrado en la meta, que esfuerza cada músculo y se inclina hacia adelante para alcanzar la meta. Gracias. ¿Será que a veces cometemos estos errores, hermano? En lugar de poner nuestra vista en la meta, la ponemos ¿dónde? A los lados. ¿Quién está a los lados? Los competidores, la gente. ¿Sí? Y luego todavía a veces nuestra vista va hacia atrás. Pensemos en un corredor que pone su vista al lado. Lo más probable es que gane, va a perder. ¿Sí? Pensemos en un corredor que ponga la vista hacia atrás. Lo más fácil es que gane. ¿Dónde debe poner la vista? ¿Se acuerdan de Hebreos 12? Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en Jesús, el autor. ¿Quieres tú, hermano, que tu confianza en Cristo sea más grande? Pon la vista en Él. Pongamos la vista en Él. Como escribe el don profético, hablemos más de Cristo, menos de nosotros. Hablemos más de Cristo, hermano. Pensemos más en Cristo. Contemplemos a Cristo. Es así como seremos transformados. La palabra de Dios le da mucho énfasis a lo que es la fe de Cristo. ¿Ya lo vieron ahí? Sí. La fe de Cristo no es lo mismo que la fe en Cristo. Es diferente. La fe en Cristo es tener la fe de Cristo es tener la fe de Cristo, hermano. La fe en Cristo es saber lo que Él hizo por ti, y es importante. Pero el objetivo, la meta, no es solamente que tú y yo tengamos la fe en Cristo, sino la meta es que tú y yo lleguemos a tener la fe de Cristo. La lección también le da énfasis a lo que es estar en Cristo. Y lo define así. Estar en Cristo abarca todo lo que comprende el plan de salvación, desde el amanecer de nuestra inteligencia espiritual, es decir, sabiduría, pasando por la justificación por la fe, esto es justicia, y la preparación para el cielo, que es santificación, hasta finalmente la glorificación en la segunda venida, esto es redención. La salvación es obra de Cristo de principio a fin, por nosotros y en nosotros. En consecuencia, al aceptar a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Alabado y glorificado sea nuestro Dios, hermano. Sí. Como Pablo llegó a comprender la propia justicia, no es verdadera justicia, pues la ley no puede dar vida. Solo Cristo puede otorgarla por medio de la fe, aunque no cualquier fe. Después de todo, los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. La única fe salvadora es la fe en Cristo. No sé por qué allí hay una N. ¿Sí? La fe de Cristo es lo más importante. Y esto está en relación con lo que sigue diciendo después. Sí, ahí quiero pensar que fue un error de imprenta, porque está de acuerdo con lo que sigue diciendo después, la fe de Cristo y no la fe en Cristo. Dice así: solo su fe ha obedecido y puede obedecer plenamente. ¿Me hago entender, hermanos? Pistis, la palabra griega traducida como fe, también significa fidelidad. Por lo tanto,
si estamos en Cristo y Él vive en nosotros, como Gálatas 2:20 dice, vivimos por su fe y a través de nuestra fe en Él. Y hay algo más, Cristo vive en nosotros. Ese es el plan, hermanos. Ese es el misterio que dice Pablo en Colosenses, ¿sí? Misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No hay otra manera que tú y yo, hermanos, podamos llegar al cielo. No hay otra manera de entrar en el reino de los cielos, sino solamente por medio de Jesucristo, ¿sí? El que desea adquirir un carácter fuerte y armónico, el que desea ser un cristiano equilibrado, debe darlo, ¿cuánto a Cristo? Todo a Cristo. Y hacerlo todo por Él, porque el Redentor no aceptará un servicio a medias. Así es que cuando un predicador, hermanos, habla de estas cosas, no se enojen porque el predicador piensen ustedes que está exagerando, ¿sí? Lo que tú y yo tenemos que entregar a Cristo es todo, toda tu vida, toda mi vida, mis pensamientos. De manera especial, entreguemos nuestra mente a Él. Sigue diciendo ahí, debe aprender cada día el significado de la sumisión propia. ¿Es difícil esto o no? ¿O será fácil? ¿Verdad que es difícil? Sí. Porque la sumisión propia, ¿eso tiene que ver con qué? Con el yo. ¿Sí? Tiene que ver con la muerte al yo. Tiene que ver con tus gustos, con mis planes. Y tenemos que sujetar, hermanos, nuestros planes a los planes de Dios. Por eso no es fácil. Sigue diciendo ahí. Debe estudiar la palabra de Dios para aprender su significado y obedecer sus preceptos. De ese modo puede alcanzar la norma de la excelencia cristiana. Día a día Dios trabaja con él para perfeccionar el carácter que será capaz de resistir en el momento de la prueba final. Y día tras día el creyente hace ante hombres y ángeles un experimento sublime que demuestra lo que el Evangelio puede hacer en favor de los seres humanos caídos. Aquellas personas que en lo pasado creyeron en Dios, cuando les venían cosas difíciles, hermanos, ¿cuál fue su reacción? Aquellas personas que en lo pasado confiaron en Dios, entregaron todo a Cristo, cuando les venían tribulaciones físicas, cuando los apedreaban, cuando los metían a la cárcel, ¿cuál era su reacción? Se gozaban, ¿sí? Estaban cantando en la cárcel. ¿Dice eso la Biblia o no dice la Biblia? ¿Sí? Así es que el secreto para que tú y yo seamos personas gozosas no es decir, mañana en adelante voy a ser gozoso, no, sino es acercarte a Dios, tener la confianza en Cristo y ahora el gozo va a salir por sí mismo. ¿Me hago entender, hermano? Así es, ¿sí? Ok, no tengo comida ahorita, nada, pero confío en Dios. Al rato me va a dar. No sé cómo, pero Él me va a dar. Estoy ahorita enfermo, pero estoy seguro que al rato Cristo me cura. ¿Sí? ¿Qué situaciones tan difíciles vive este mundo? Pero estoy seguro y confío que Dios pronto va a poner a cada quien en su lugar. ¿Para qué preocuparnos? Hermanos, ¿se entiende esto? Sí. Estamos hablando de la confianza que debemos tener solamente en Cristo. Y voy a decirlo de otra manera. Estamos hablando de la confianza, ¿sí?, que tiene todo cristiano que ha nacido de nuevo. Estamos hablando de la confianza que tiene toda aquella persona que un día se dio cuenta que era pecadora, un día se arrepintió, un día confesó sus faltas a Dios y ahora vive una vida nueva. Ese es el propósito para cada uno de los que vivimos en esta tierra, hermano. Cosa increíble que hay alguien que no le gusta vivir así, ¿sí? Cosa increíble que hay gente que le gusta vivir con el peso del pecado, con la amargura de su corazón, con lo negativo en su cabeza. Hermanos, pero Dios no quiere esto para nadie. Por eso, en el plan de salvación, cada una de las personas debe de considerarse
pecadora, porque esa es la verdad. La Biblia dice que todos hemos pecado y eso es cierto. Toda persona que desea vivir de manera diferente debe de darse cuenta de su estado de pecaminosidad. Debe de arrepentirse, debe de confesar sus pecados a Dios y vivir una vida diferente. Hermano, tú que has hecho esto, tú te das cuenta qué diferencia hay cómo vivías antes y cómo vives ahora. Y si tú todavía tienes amargura en tu corazón, por ahí algo está mal. Tienes amargura en tu corazón, déjame decirte que no tienes la confianza en Cristo. Porque si la tuvieras, porque tuvieras confianza en Cristo, todo aquello, hermano, se pasa. No lo digo yo, Pablo lo dice así. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. Por eso cuando una persona vive amargada, hermanos, cuando una persona le da por quejarse de todo, le da por enojarse de todo, hermanos, es una persona que todavía no ha nacido en Cristo Jesús. Cuando nazca en Cristo Jesús se va a dar cuenta, hermanos, que eso es pasajero, al rato se acaba. Quienes esperan la venida del novio deben decir al pueblo, vean, aquí está su Dios. ¿A qué se refiere ahí? No. Hermanos, miren, de una manera un poquito superficial, quienes esperan la venida del novio deben de decir al pueblo, vean, aquí está Dios. ¿Sí? De una manera superficial, esto va relacionado cuando Cristo venga. Pero en el presente, ¿dónde está Cristo? En tu corazón, en mi corazón. Una persona que ha nacido de nuevo, hermanos. Y al referir a Cristo, vean aquí está Cristo. Por eso Pablo decía, imítenme, Sí. no tanto porque estaba hablando de él, sino porque él hacía lo que Estaba viviendo la vida de Cristo. ¿Sí? Estaba viviendo el carácter de Cristo. Hermanos, ¿se entiende esto o no? Se los compruebo. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y las obras que ahora hago, las hago en la fe del Hijo de Dios. Aquí está su Dios. ¿Sí? No a Juan, no a Pedro, no, a Cristo, hermano. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, es tu plan ver a Cristo. Ver lo que Cristo dice, la palabra de Dios, no la palabra de Pedro, de Juan, no, la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso como predicadores ustedes se dan cuenta que predicamos a Cristo. No predicamos lo que hice en la semana y que no me podía poner la corbata, entonces vino el hermano y me dijo, no, hermano, eso no. ¿Mande? Sí, no. ¿Sí? Predicamos a Cristo, hermano. Como diría Pablo, a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Sí? Y cuando dice Cristo crucificado, mira cuánto te amó. ¿Cómo no tener la confianza en alguien que te amó tanto, en alguien que te ama tanto? ¿Cómo no tener la confianza, hermano? Si Cristo estuvo dispuesto a dar la vida por ti, ¿no estará dispuesto Cristo a darte las cosas que te ha prometido? Estar con Él. Una casa que fue allá. Hermanos, por muy bonita y muy valiosa la casa que Cristo ha preparado, que está en el cielo, hermanos, más bonito y más hermoso es su vida y ya la dio por ti. Entonces, ¿cómo no te va a dar también aquello? ¿Sí? Y si tú sabes, hermano, y estás confiado de que Dios te va a dar aquello, bueno, ¿cómo vas a estar triste? ¿Cómo vas a estar amargado? ¿Sí? ¿O no tienes confianza en Cristo? Si tú me dices no, bueno, pues yo te entiendo que andes amargado, andes triste, ¿sí? A veces algunos hasta se han querido matar y algunos lo han conseguido, ¿sí? Hermanos, pero cuando tenemos esta esperanza, cuando confiamos en Dios, nada de eso siquiera puede pasar en nuestra vida. Todo es pasajero. Todo es pasajero, hermanos. ¿Sí? Hay pruebas duras aquí, tal vez sí, pero mira, Cristo dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Mira, esto no va a durar para siempre.
Mira que no tienes trabajo, al rato vas a tener. Mira que no tengo comida, al rato vas a tener. Tú no te preocupes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Quienes esperan la venida del novio deben de decir al pueblo: ven, aquí está su Dios. Hay en el conflicto de los siglos, hermanos, algo que la hermana del don profético le llama el último mensaje de amonestación. ¿Sí lo han visto o no? Si no, ahorita sacamos el conflicto y que... El último mensaje de amonestación. Hermanos, hay un mensaje que yo no había visto. ¿Sí? El último mensaje ¿de qué? Aparte del que ya dijimos. ¿No lo vieron? El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo. ¿Sí lo vieron o no lo vieron eso, hermanos? ¿Sí? Yo siempre me había concentrado en el último mensaje de amonestación. Pero hay un mensaje más, el último mensaje de clemencia. ¿Y esto con qué tiene que ver? A ver, lo vamos a leer. Los últimos rayos de luz misericordiosa. El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. ¿Quién lo va a dar? Los 144. Por tanto tiempo yo me concentré en ese mensaje de amonestación y es bueno. Pero miren, hay un mensaje más bonito. Último mensaje. ¿En qué consiste ese mensaje? ¿No lo captaron? En que la gente va a ver a Cristo en la persona de sus hijos. ¿En qué consiste ese mensaje? Pues que la gente va a ver de lo que Dios es capaz y de lo que Dios puede hacer, cómo de unas personas pecadoras ahora puede hacer personas que vivan vidas santas, no hablan mentiras, sin engaño en su boca. Son tan puras estas personas que hasta se les llama virgen. Hermanos, ¿me están entendiendo? Incluso no solamente se demuestra para las personas, dice que aún para los ángeles, claro, y los seres no caídos se demuestra el poder del evangelio. Claro. Como ya dijiste, como personas pecadoras pudieron ser transformadas a santas. Así es. De hecho, esta es una transformación completa. Esto no es que la gente lo ve, no es que los ángeles lo ven, no, esta es una transformación completa de la persona, hermanos. Hermanos, ¿me hago entender? ¿Sí? Así es que el último mensaje de amonestación es importante, pero hay otro mensaje que el pueblo de Dios va a dar. Mira, Dios puede, mira, Dios hizo conmigo, mira, Dios hizo con aquel, mira, Dios hizo con aquel, mira, quién era él y quién es ahora. Ese es el mensaje, hermanos, para todo el universo. Así es. Marco, ¿está difícil esto? ¿No? Qué bueno. Quienes esperan, leo todo el párrafo. Quienes esperan la venida del novio deben decir al pueblo: vean, aquí está su Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben de manifestar su gloria. ¿Qué cosa es su gloria? Su carácter. En su vida y su carácter deben revelar todo lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe de brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad, no para ser salvos, sino porque ellos son salvos. Hermanos, yo no sé a cuántos nos gustaría dar el mensaje de amonestación al mundo. Y yo no sé a cuántos nos gustaría no solamente dar el mensaje de amonestación, sino el último mensaje de clemencia, hermano. ¿Me hago entender? ¿Qué diferencia hay de uno? El primero se da con la voz. Así es. Y el segundo se da con el ejemplo, con los hechos.
Uno se da con la La vida. personalidad y otro se da con el carácter. Sí. Pati, ¿cómo ves tú? Sí. ¿Es interesante o no? A ver, el hermano quiere hablar. Por favor. Sí, hermanos, tocó, como ya bien dijiste hace un momento, la, La escuela sabática. la escuela sabática tocó lo que es algo así, estar en Cristo. Y no sé si yo no le entendí muy bien o le dio ahí una vuelta, pero si recordamos nosotros, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es. Estar en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Bueno, ahí da la primera pista, ¿no? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Bueno, no andar conforme a la carne. Analicemos nuestra vida, ¿qué es estar en la carne? Y si es que estamos todavía en la carne, dice, sino conforme al Espíritu. El mismo comentario bíblico adventista menciona ahí, creo, algo bien importante, cómo llegar a dar el último mensaje de amonestación. Pero sobre todo, cómo llegar a dar o llegar a ser de aquellos que van a dar el último mensaje de clemencia. Dice así, esta expresión, o sea, estar en Cristo, que se usa frecuentemente en el Nuevo Testamento, dice, indica la estrecha relación personal que existe entre el cristiano y Cristo. Si hay una relación personal, obviamente va a haber confianza. Así es. Pero sigue diciendo, significa más que depender de Él o ser nada más que sus seguidores, su discípulo. Implica una unión diaria y viviente. Eso es estar en Cristo. Así es. Por eso, hermanos, la importancia que tú y yo, de una manera seria, reflexionemos sobre nuestra vida. ¿Se puede decir de ti que estás en Cristo? Hermano, si no es así, ahí hay un foco rojo y un muy peligroso. A ver, vuelvo a decir la pregunta. De una manera honesta, hermano, que me escuches. Viendo la definición que nuestro hermano leyó, que creemos que es una definición muy clara. ¿Se podría decir de ti que estás en Cristo? Hermano, si la respuesta es no, cuidado. ¿Quiénes son los que van a resucitar? Los que están en Cristo. Por eso el estar en Cristo es debido a muerte. Y si ustedes son cuidadosos, somos cuidadosos, 1 Tesalonicenses dice que van a resucitar los que están en Cristo Jesús. Las promesas que Dios da en la palabra de nuestro Dios, todas, casi todas son para todos aquellos que están en Cristo. Esas palabras tan bonitas, ¿para quién es? De modo que si alguno está En Cristo. Sí se entiende, hermanos, la importancia de estar en Cristo o no estar en Cristo. ¿Cuánto puedes perder? ¿Cuánto puedo perder si no estamos en Cristo? Si estás en Cristo, ¿tendrás confianza en Cristo? Si no estás en Cristo, ¿tendrás confianza en Cristo? No. Así es. Sí. Si estás en Cristo, si estoy en Cristo, vamos a vivir conforme a la carne y conforme al Espíritu. Por eso la importancia de estar o no estar. ¿Comentarios? Hermanos, Dios quiera que nuestra única confianza para vivir en esta vida y la esperanza que viene sea en Cristo. No más. A ver, antes de que nos vayamos del aire, la Biblia, Hebreos 10. $35 en adelante. Alguien que lo lea, por favor, hermanos. Por ahí lo tiene nuestra hermana.
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que creen para salvación del alma. ¿Qué tenemos que cuidar, hermano? Nuestra confianza. ¿Qué dice ahí de la confianza? No la perdamos. No la perdamos. Si tú y yo perdemos la confianza en Cristo, hermanos, cuando vengan las pruebas duras, ¿creen ustedes que vamos a aguantar? Si tú y yo no perdemos la confianza en Cristo, puede venir lo que venga, hermanos, pero nuestra confianza nadie nos la puede quitar. Y animo para que día con día entregues todo a Cristo. Te animo para que día con día leas su palabra. Te animo para que día con día puedas decirle a Cristo, Cristo, ayúdame a confiar más en ti. Señor, ayúdame a confiar más en ti. Dicen los que saben que la mitad de la Biblia exactamente es Salmo 118, versículo 8. Y el versículo dice así, mejor es confiar en Jehová que confiar en ti. Mejor es confiar en Jehová que confiar en todo lo que pudiera llenar tu mente, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y estamos terminando, solamente queda la pregunta, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Del tamaño que debe de estar? Ojalá así sea. Pero si no es así, platica con Dios y pide ayuda. Porque la confianza en Cristo y solamente en Cristo es para salvación de ti por toda la eternidad. Que Dios los bendiga.